noches con todos. Continuando con nuestro programa Conectados a la Cultura, nos acompaña en esta oportunidad Emilio Candela Jiménez, quien presentará el libro Peruanidad y Emoción Social, la naturaleza populista del régimen de Óscar R. Benavides, 1933-1939. Él estudió Letras e Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se recibió de magíster en la misma universidad. Sus líneas de investigación están vinculadas al Estado, sociedad y política en el Perú y América Latina del siglo XX. Ha participado en diversos proyectos editoriales y de investigación dirigidos por instituciones públicas y privadas peruanas y extranjeras, y ha publicado artículos en diversas revistas académicas nacionales. Se desempeña como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es secretario ejecutivo del Instituto Ribagüero de esta última casa de estudios. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre el nacionalismo y populismo en el régimen de Manuel Odría. Bienvenido, Emilio, lo escuchamos. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación que me hicieron llegar para participar en este evento de la Universidad San Ignacio de Loyola sobre temas culturales en general y, como no, también temas vinculados a la historia del país. Así que, bueno, quería primero agradecer la invitación y empezar, pues, mi presentación sobre este libro que he publicado, que ha salido publicado hace muy poco, hace un mes, titulado Peronidad y Emoción Social, el carácter populista del gobierno de Óscar R. Benavides en los años 30 del siglo XX en nuestro país. Lo primero que quería mencionar es que dentro de la historiografía peruana, la figura de Óscar Benavides es quizá de las menos conocidas. Es decir, hay otros gobernantes que tuvo nuestro país en el siglo XX, Leguía en su momento, Odría un poco también, Velasco, y bueno, Fujimori ya de los últimos, que han recibido una mayor atención de la comunidad historiográfica y en general de la comunidad académica. Esto no ocurría o no ha ocurrido con el general Benavides, quien fue presidente, en realidad, 2 veces presidente del país. Un primer gobierno, es cierto, bastante menos conocido, bueno, mucho más corto también, ciertamente, y un segundo gobierno que es el que voy a comentar en parte el día de hoy, de los años 30. Y ese desconocimiento, pues, en realidad lleva a que no tengamos presente que varias instituciones de nuestro país, actuales, muy vigentes, fueron creadas o aparecieron durante su gobierno, ¿no? Por ejemplo, bueno, en fin, en estos tiempos complicados por la pandemia, el Ministerio de Salud, por ejemplo, que, bueno, que diríamos estamos muy atentos a su trabajo en estos últimos tiempos, fue creado durante el gobierno del general Benavides, en el año 35. Y el Seguro Social que es salud, como bueno, es el nombre que tiene actualmente, también es una institución que fue creada durante el gobierno del general Benavides en 1936. Entonces, esto un poco lo menciono como ejemplos para darnos cuenta de que es un gobierno, pues, que no ha sido muy conocido, ¿no? Bueno, y el mismo personaje en sí, y de alguna manera el libro que he publicado trata de empezar a cubrir, a llenar esos vacíos, ¿ok? Y yo voy a referirme a un aspecto del gobierno del general Benavides, que es el carácter populista que tuvo, ¿no? Este es un gobierno que ha sido visto, diríamos, de manera tradicional como una dictadura militar, ¿no? Que obviamente es algo que es totalmente correcto. Fue un militar y su gobierno tuvo un carácter dictatorial, definitivamente. Pero también tuvo otro aspecto que es el que yo he resaltado en la publicación y que es los componentes o elementos populistas, tanto en el discurso como en la praxis, que también fueron parte de este régimen, ¿ya? Entonces, quiero empezar un poco resaltando ese aspecto, es decir, yo me he enfatizado o me he
diríamos, puesto mayor énfasis en ese componente populista, ¿no? Sin dejar de reconocer que fue un gobernante que tuvo prácticas, ¿no?, autoritarias, represivas, y que su gobierno en un momento llegó a ser una dictadura, porque como vamos a ver en un momento, diríamos, a la mitad de ese régimen se va a producir una ruptura del régimen constitucional, ¿no?, donde no habrá un congreso inclusive, y por lo tanto se entrará a una fase de tener una dictadura plena. Entonces, dicho esto, un poco señalados estos puntos iniciales que quería comentar, voy a pasar a compartir con ustedes unas imágenes, ¿ok? Más que diapositivas, son imágenes que me van a permitir ilustrar algunas ideas relevantes sobre el régimen de este militar, que como decía al inicio, ha sido muy poco conocido. El título es el del libro, Peronidad y emoción social, el carácter populista del gobierno de Óscar Benavides. Lo primero un poco, porque evidentemente siendo un personaje que no es tan conocido, pues algunos datos biográficos creo que se hacen necesarios. Y podríamos señalar en ese sentido que Óscar Benavides, él, bueno, fue un hombre que ingresó al ejército en la última década del siglo XIX. Él había nacido en 1876. Y fue un militar que entonces va a nutrirse de ese ejército moderno, profesional, que va a surgir en nuestro país hacia finales del siglo XIX, cuando llega a nuestro país una misión militar francesa. Una misión militar francesa que va a encargarse de modernizar al ejército y la formación que tuvieron los militares peruanos durante la primera mitad del siglo XX fue por eso una formación de influencia francesa, que luego ya cambiará, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces Benavides está inscrito en ese contexto de un ejército que se está modernizando en esos años iniciales del siglo XX. Pero el momento donde este personaje empieza a hacerse más conocido, adquiere mayor relevancia, será en 1911, cuando se producen unos incidentes en la frontera con Colombia, en una zona llamada La Pedrera. Benavides, que en ese momento era un joven coronel, va a ser enviado, ¿no? Lo van a encargar que vaya a esta zona fronteriza a enfrentarse pues a este problema. Y en julio del año 1911 van a producirse unas escaramuzas, ¿okay?, en la cual, bueno, Benavides al mando, ¿no?, con algunos hombres, unos batallones, logra desalojar a invasores, ¿no?, que venían desde Colombia. Y finalmente el asunto va a resolverse también por la vía diplomática, pero ese hecho va a un poco resaltar la figura de Benavides, ¿no?, como un joven militar que había logrado, pues, enfrentarse y desalojar a estos invasores extranjeros. Y como consecuencia de este incidente, Benavides incluso tuvo que ser enviado al extranjero a curarse de algunos temas, ¿no?, ya de salud, porque era una zona bastante agreste, muy complicada, y a partir de ello, bueno, sufrió pues algunos problemas de salud. Por eso es que se le llamará, o una manera como se le va a llamar a Benavides ya en años posteriores, será el héroe de la Pedrera, ¿no?, de esa manera. Entonces, en el ámbito militar, Benavides destaca entonces en esta acción. Y a partir de ese momento ya empezará también su vinculación con la política. Y esta llegará en 1914. Aquel año, ¿no?, gobernaba el país Guillermo Billinghurst, que fue un presidente que dio algunas concesiones a los sectores de la clase obrera,
pero que, bueno, va a terminar enfrentado al Parlamento, ¿no? Una figura que se ha presentado en nuestro país en varios momentos, ¿no? Cuando el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, termina enfrentado al Congreso, al Parlamento. Y esto ocurrió durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, y el enfrentamiento llegó ya pues a niveles bastante extremos, a tal punto que Billinghurst había ya decidido cerrar el Congreso y inclusive armar a la población ante supuestos desórdenes que se podían producir. Esto llevó a que Benavides, que era ya un militar reconocido y que inclusive le habían otorgado ¿no? Había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, pues recibiese la comunicación de algunos parlamentarios, ¿no? Sobre esta situación y le planteasen la necesidad de poner al presidente, ¿no? Al presidente Billinghurst, de ponerlo, porque él ya había decidido cerrar el Congreso. Y eso llevó a que Benavides, entonces, con el apoyo pues, de varios parlamentarios, encabezase este movimiento que en febrero de 1914 depone al presidente. ¿Ok? Y se inicia un gobierno provisional que apenas dura un año, ¿ok? Obviamente liderado por Benavides, y que básicamente lo que hará será tratar de aquietar los ánimos políticos y convocar a una convención de partidos, que es el término que utilizaban en aquella época, para reunir a representantes de los principales partidos políticos y lograr un acuerdo, ¿no? Un acuerdo político y pues designar a un nuevo, o elegir a un nuevo mandatario. Esto ocurrió en 1915 y José Pardo, que era un político del Partido Civil, fue elegido un nuevo mandatario. Benavides entonces deja ese primer gobierno muy breve, es enviado a Europa como observador militar durante la Primera Guerra Mundial, luego tuvo también algún cargo diplomático, y se produce el año 19 el golpe de Leguía, el ascenso de Augusto B. Leguía al gobierno, y ese hecho también implicará un cambio, ¿no? Porque Benavides va a ser desde un primer momento un opositor a Leguía, y esto le traerá consecuencias, ¿no? Es decir, desde el hecho de finalmente ser deportado del país en 1921, acusado junto a otros políticos cercanos a él de armar un plan, en fin, tratar de derrocar a Leguía del gobierno, y Benavides es enviado, ¿no? En realidad fue toda una aventura, porque Benavides es deportado, lo envían a un barco, ¿ok? ¿No? Con dirección a Australia, o sea, para que se vaya bien lejos. Pero en el trayecto, Benavides junto a otras personas, diríamos que arman como una suerte de motín, si se quiere, y el barco en realidad cambia de dirección, terminan en América Central, en Costa Rica, Panamá, y luego Benavides llega llega a trasladarse hasta Europa, ¿no? Donde va a residir casi toda la época del gobierno de Leguía, en circunstancias complicadas, porque inclusive la pensión que él debía recibir, o el sueldo que él debía recibir como militar en actividad, no le fue abonada, en fin. El hecho es de que cuando el año 30 Leguía es derrocado, ya nuevamente Benavides se le encargan algunas labores diplomáticas en algunos países, ¿no? En España y luego en Gran Bretaña, pero esta ya es una época distinta en el país, ¿no? Por eso es que un poco también para ver el contexto, ¿no? Sobre todo el contexto para entender lo que vendrá más adelante cuando Benavides nuevamente es presidente, se inicia una etapa muy complicada en nuestro país, ¿no? Estos tiempos violentos de la crisis del año 30 al año 33, marcada por un poco las dos figuras que estamos observando en este momento. A la izquierda, el comandante Luis Sánchez Cerro, que fue el hombre que derrocó a Augusto B. Leguía, y a la derecha, Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder y fundador del Partido Aprista Peruano. Entonces, los años 30 fueron años de una gran polarización política, de una violencia también, evidentemente, consecuencia de ello.
Y estas dos figuras fueron quizá las más emblemáticas. Sánchez Cerro como un caudillo militar, nacionalista, pero también muy carismático y muy querido por los sectores populares, y Yaya La Torre también, un caudillo civil, si se quiere, una persona con un gran liderazgo y también con mucho carisma, pero que además había creado un movimiento político antiimperialista con una doctrina que tenía diversas influencias ideológicas del exterior. Y claro, esto va a generar que se abra una etapa distinta en la historia política del país, lo que Jorge Basadre llamó la irrupción de las masas organizadas en la política, o la política de masas, si se quiere, donde los sectores populares van a empezar a jugar un rol mucho más importante, ¿no? Apoyando o convirtiéndose en la base social de estos movimientos políticos y de estos personajes. En esa coyuntura, Óscar Benavides, está en Europa, pero muy atento a la situación que el país vivía, y claro, el escenario político se va a volver muy complejo, ¿no? Porque Sánchez Cerro, va a postular a la presidencia, también con Aya La Torre, ¿okay? Y esa elección que el país celebra el año 1931 será pues de las más difíciles, de las más polarizadas, de las más virulentas de nuestra historia republicana, que termina con el triunfo de Sánchez Cerro, pero con una candidatura del APRA que va a cuestionar, ¿no?, los resultados. Y un gobierno que se va a inaugurar marcado por este enfrentamiento con el APRA. Entonces, el gobierno de Sánchez Cerro, que durará solo 16 meses, entre diciembre del año 1931 y abril del año 33, va a estar marcado por eso, por el enfrentamiento con el APRA. Por eso es que los meses siguientes fueron tremendos, ¿no? De una gran violencia, ¿no? Como lo llamó el periodista Guillermo Tondray, el año de la barbarie. Es decir, levantamientos, rebeliones, asesinatos políticos, fueron realmente épocas muy terribles para el país, y que van a terminar con el propio asesinato del presidente Sánchez Cerro en abril del año 1933. Y en esa coyuntura, además del tema político, que era evidentemente tremendo, había una situación económica muy complicada, una crisis derivada, ¿no?, de la Gran Depresión que se vivía ya en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y que afectó a nuestro país evidentemente, y también un problema externo, porque en 1932, otra vez en la zona fronteriza con Colombia, en un pueblo llamado Leticia, ¿no?, unos pobladores peruanos van a ocupar, invadir este pueblo que era parte ya del territorio colombiano, ¿no? En 1922, nuestro país había firmado un tratado de límites con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano, por el cual, nuestro país perdió una zona llamada el Trapecio Amazónico, y claro, este pueblo de Leticia era ya parte del territorio colombiano. En el año 32, un grupo de peruanos invade este lugar, y se inicia una crisis diplomática en principio con el gobierno colombiano, pero Sánchez Cerro no va a condenar el hecho, sino que va a mantener una actitud vacilante, ambigua, para terminar finalmente manifestando su apoyo a los pobladores peruanos, y ahí sí abriendo la posibilidad de un conflicto, de una guerra con Colombia. Es en ese contexto que el general Benavides estaba en el Reino Unido como representante diplomático del Perú, es llamado para que retorne, y se le da un cargo, se le nombra jefe del Consejo de Defensa Nacional, cargo que consistía en que él sea un gran coordinador, si se quiere, de las estrategias, ¿ok?, y de las medidas que debían de tomarse en vista de un probable conflicto
con el país vecino de Colombia. Evidentemente, este llamado se basaba en la experiencia que Benavides había tenido, ¿no? En lo que mencioné hace unos minutos, en el incidente de La Pedrera, y por eso es que él se le llama, era ya un militar bastante reconocido en ese momento, para que de alguna manera asume este cargo y sea como un jefe de operaciones, si se quiere, en vista de que el conflicto era inminente. Pero sucede lo que ya he mencionado, el asesinato del presidente Sánchez Cerro en abril del año 33, y ese mismo día el Congreso se reúne de emergencia para tomar una decisión. Hay un dato que hay que señalar. En 1933, no habían vicepresidentes. La legislación electoral de la época había eliminado las vicepresidencias, y claro, no había un vicepresidente que asumiera el gobierno tras el asesinato y la muerte de Sánchez Cerro. Alguno podría indicar y decir, bueno, en ese sentido o en ese caso, en esa situación, quien debería asumir es el presidente del Congreso. Pero eso no ocurrió. El mismo Congreso se reunió de emergencia y decidió nombrar presidente para concluir el mandato de Sánchez Cerro, que eso ocurriría en el año 1936, al general Óscar Benavides. El nombramiento fue ilegal. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente, que había sido promulgada 2 semanas antes, todavía con Sánchez Cerro, establecía que los oficiales en actividad de la Fuerza Armada no podían ejercer la presidencia salvo que renunciaran o dejaran los cargos en actividad por lo menos con 6 meses de antelación. ¿Ok? O sea, un militar en actividad no podía asumir la presidencia a menos que hubiese dejado sus cargos por lo menos 6 meses antes. Y eso no ocurría con Benavides. Por eso es que su designación como presidente por este Congreso fue ilegal, ¿no? Pero en ese momento pesaron más, pues, consideraciones de orden político, la situación que el país vivía, es decir, había un gran temor, ¿no? Ya, o sea, se había producido mucha violencia hasta ese momento, que había llegado al asesinato del presidente, y claro, se temía de que la venganza del grupo político de los que apoyaban a Sánchez Cerro iba a ser pues tremenda, contra el APRA, evidentemente. Por eso es que, en vista de esa situación tan crispada, es que el Congreso decidió nombrar a Benavides, que era un militar reconocido de trayectoria, como presidente. Y se inició así este gobierno, que es el que les decía, detallado, un poco he comentado en esta publicación. Y el gobierno de Benavides, en líneas generales, se puede dividir en 3 etapas, si se quiere, o 3 momentos que me parece son los más importantes, ¿no? Un primer momento en el cual, que va del año 33 al año 36, donde Benavides lo que va a hacer es básicamente tratar de aquietar los ánimos, tratar de rebajar las tensiones políticas, y va a plantear inicialmente lo que llamó una política de paz y concordia. ¿Ok? El país vivió en la práctica una guerra civil, ¿no? Entre el APRA y entre el gobierno Sánchez Cerro. Había que salir de ese enfrentamiento y plantear pues una salida distinta. Entonces, esta primera etapa de alguna manera estará caracterizado por ello. Es decir, como dije, aquietar los ánimos políticos, rebajar las tensiones, legalizar al APRA, porque el APRA prácticamente había sido ilegalizado como partido, ¿no? Antes, y ahora la idea era que vuelva a ser un partido legal, ¿no? Que varios de sus dirigentes que estaban detenidos salieran de las prisiones. Pero al mismo tiempo también una etapa en la cual el gobierno empieza a sentar las bases de una mayor acción social, ¿ok? También ayudado por una mejora también de la economía, ¿no? La economía del país empezará un poco a mejorar,
por lo menos las exportaciones a partir del año 34, 35, y eso un poco ayudará en esa línea. Entonces, es una primera etapa donde hay esa intención de aquietar los ánimos, pero igual se van a producir lamentables hechos, ¿no? Lamentables hechos políticos, violentos, y Benavides terminará por eso también, ¿no?, ejerciendo represión, sobre todo ante el APRA, ante el partido aprista. Un segundo momento será la campaña electoral del año 36. ¿Por qué? Porque el año 36 terminaba el gobierno de Sánchez Cerro. Es decir, Benavides teóricamente, simplemente él estaba encargado, asumió la presidencia, para concluir el mandato de Sánchez Cerro, ¿no?, el año 36. Y entonces debía convocar elecciones. Y debía elegirse un nuevo presidente, ¿ok? Y Benavides convocó elecciones. Pero esta campaña electoral fue bastante polarizada, ¿no? Y sobre todo con una gran influencia de la coyuntura internacional, ¿no? Que en ese momento era una coyuntura también muy polarizada, muy ideologizada. Recordemos que estamos a mediados de los años 30 y Europa está viviendo, ¿no?, el ascenso del nazismo, del fascismo, del comunismo. Las ideologías totalitarias tienen un predominio en buena parte de Europa, y además el continente europeo está en una situación también complicada, ¿no? Porque prácticamente se estaba ya en vías a un nuevo estallido, a una nueva guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial, y ese contexto influye mucho en la campaña electoral de aquel año, ¿ok? Y por eso es que Benavides tiene que asumir una actitud de frenar, si se quiere, ¿no?, el avance de los movimientos más que representaban esas tendencias políticas y lógicas, que serán básicamente dos. De un lado el APRA, ¿okay?, que volvió a ser ilegalizado, ¿okay?, por los hechos violentos que se van a producir, y de otro lado, el otro movimiento, partido importante de esta época, que será la Unión Revolucionaria, un partido que había sido fundado por Sánchez Cerro, pero que tras su muerte había cambiado, y el nuevo líder que tenía este partido, Unión Revolucionaria, ¿okay?, que se llamaba Luis Flores, empezó a asumir y empezó a presentar a este partido como un partido de derecha moderna, y para él eso significaba imitar y asumir una serie de características del fascismo italiano. Por eso es que este partido, y en un momento veremos una imagen sobre ello, se van a titular como el fascismo peruano, ¿no?, como el Partido Fascista del Perú, ¿no? Entonces, claro, estos dos movimientos van a ser vistos por Benavides, por su gobierno, como partidos peligrosos, si se quiere, ¿no?, y que podían volver a generar una gran polarización y violencia en el país, como había ocurrido a inicios de los años 30, ¿no? Y esta campaña electoral por eso va a terminar mal. ¿Por qué? Porque cuando ya se había producido la elección, ¿no?, van a finalmente anularse las elecciones, o después, ¿no?, de que las elecciones se llevaron a cabo, unos días después, y cuando ya se estaban contando los votos, ¿ok?, el gobierno va a anunciar la paralización del conteo de votos, y finalmente la elección se va a anular, ¿no? Ahora, ¿por qué se anuló la elección? Porque el candidato que estaba encabezando, si se quiere, el conteo de votos, ¿no?, era un político, un abogado, vamos a llamar así, moderado, ¿no? No era pues un hombre radical, pero que había recibido el apoyo del APRA. Había recibido el apoyo del APRA. Y entonces el gobierno va a utilizar ese argumento para justificar la anulación de esa candidatura, de todos los votos que había recibido, y por ende finalmente anular el proceso electoral. Bueno, en fin, una ilegalidad absoluta, si se quiere, que
fue convalidada, ¿no?, en ese momento por las instituciones que habían en el país, y la elección se anuló, ¿no? Por eso es que esta elección quizá no es muy conocida, porque fue una elección que terminó siendo anulada, ¿no? Y claro, el gran problema que había era que al anularse la elección, tanto la presidencial como también la congresal, ¿no?, es decir, ya no iba a haber Congreso a partir de ese momento, y además, ¿quién sería el presidente?, ¿no?, si el mandato de Benavides, ¿no?, terminaba en diciembre del año 36. Entonces el Congreso, ¿no?, ese Congreso, ¿no?, que estaba terminando sus funciones, decidió extenderle su mandato 3 años más, hasta 1939. Pero claro, durante esos 3 años, bueno, podemos decir que obviamente fue una dictadura total. ¿Por qué? Porque en esos 3 años no hubo Congreso. El Congreso dejó de funcionar el año 36 y ya no había otro, porque que en teoría se había elegido, bueno, no, ya no podía instalarse porque la elección había sido anulada. Entonces, durante 3 años Benavides va a gobernar sin parlamento, por eso obviamente en una abierta dictadura, porque no va a haber ya equilibrio de poderes, hasta el año 39, ¿ok? Entonces, son esas entonces, y claro, esta etapa de la dictadura, ¿ok?, es la etapa donde habrá el mayor esfuerzo por realizar obras públicas, darle beneficios a la clase trabajadora, pero también agudizar la represión sobre los partidos que eran considerados por el gobierno peligrosos, si se quiere, como el APRA y como la Unión Revolucionaria. Vamos a ver algunas otras imágenes, ¿no? Aquí están, ¿no?, justamente les comentaba, ¿no?, los 4 candidatos a las elecciones del año 1936, una campaña ideologizada. El primero, yendo de izquierda a derecha, ¿no?, el primero fue Luis Antonio Eguiguren, que fue, bueno, en teoría iba a ser el ganador de las elecciones, ¿no? Él fue el que estuvo siempre primero en el conteo de votos, pero como les decía, simplemente al recibir, ¿no?, según el gobierno, el apoyo del APRA, pues su candidatura fue anulada, ¿no? Luis Eguiguren, Jorge Prado Ugarteche, que era un poco el candidato, si se quiere, oficial, bueno, el candidato del gobierno, porque Jorge Prado había sido ministro de Benavides unos años atrás, embajador también, y se presentaba como un hombre de centro, un hombre alejado de los extremos ideológicos. Luego Manuel Vicente Villarán, que era un abogado muy reconocido, un hombre ya mayor, y Luis Flores, a la derecha, ¿no?, en la extrema derecha justamente, que era el líder de la Unión Revolucionaria y que, como les decía, es el hombre que se presentaba como el líder del Partido Fascista del Perú, ¿ya? Y por eso vamos a ver unas imágenes en torno a ello, ¿no? Aquí lo van a ver a Luis Flores, a la izquierda lo podrán observar, haciendo un saludo como lo hacía en Italia Benito Mussolini, ¿no? Flores él mismo se vestía como Mussolini, saludaba como él, lo quería imitar, pues, ¿no?, en buena medida. Y a la derecha están observando una imagen de una reunión partidaria de la Unión Revolucionaria de los años 30, y donde ven, bueno, a una cantidad de personas congregadas haciendo este saludo, ¿no?, como lo hacían los fascistas italianos en los años 30, con el brazo derecho en alto. Este fue un partido que tuvo un apoyo importante, una acogida importante en los sectores populares, ¿no? No fue un partido, diríamos, de unos cuantos, no, fue un partido que sí tuvo apoyo en la población, al igual que lo tenía el APRA, ¿no? Entonces, por eso estos dos partidos van a ser un poco los grandes, vamos a llamar así, enemigos políticos del gobierno de Benavides, sobre los cuales va a haber todo un discurso bastante duro, como en unos momentos lo vamos a ver también. Ok, ahora sí quiero pasar un poco mencionado las etapas del gobierno, en fin, las características del discurso que se va a tener, y también ver algunas imágenes de la época sobre
cómo se va a concretizar este discurso. Y creo que hay 4 ideas fundamentales para entender el discurso del gobierno de Benavides. Yo lo llamo un discurso populista, ¿no? Ahora, este es un término, ¿no? que ha sido muy utilizado a lo largo de la historia de nuestro país, de la historia política. Es decir, nosotros podemos ver que en casi todos los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Del siglo XX por lo menos, a casi todos se les ha endilgado el adjetivo populista, ¿no? Este es un gobernante populista, este es un gobernante que aplica políticas populistas, ¿no? Entonces es un término muy, muy utilizado, muy manoseado, ¿no? Pero en esencia el populismo no tiene una base teórica sólida, ¿no? Porque si uno ve los diferentes casos a lo largo de la historia contemporánea, ha habido gobernantes populistas que podríamos llamar de derecha, de izquierda. Entonces el populismo no está adscrito a ninguna tendencia ideológica. Yo creo que es más un discurso y una forma de hacer política y un estilo de gobierno, ¿ok? Marcado sí por algunas características, ¿no? Un liderazgo carismático, paternalista, el contacto directo del político o el gobernante con la población, ¿ok? Eh, pero sobre todo una característica central del populismo es el plantear una identificación del gobernante con las necesidades, los deseos, las aspiraciones, las ilusiones del pueblo, el pueblo así tal cual, y sindicar, resaltar a los contrarios a esto, ¿no? A los enemigos del país, a los enemigos del pueblo. Entonces, el líder político, populista, lo que hace es plantear una división, si se quiere, en la sociedad entre, entre aquel líder que se identifica con los, ¿no? Como decía, con las necesidades, las demandas de los sectores más necesitados, ¿no? Y aquellos que van en contra de ellos, los enemigos, ¿no? Entonces, esa división es fundamental en el populismo, ¿ok? Porque evidentemente, evidentemente, ¿quiénes van a ser los enemigos, entre comillas, los enemigos del pueblo? Obviamente los enemigos políticos de este líder populista, ¿no? Entonces, en el caso de Benavides en los años 30 que yo estoy planteando, hay un discurso que tiene esa característica, ¿no? Donde efectivamente el presidente, ¿no? Lo que hace es claramente resaltar el rol de las clases trabajadoras, de los obreros sobre todo, de las clases productoras, como los grandes baluartes que han permitido el progreso del país. Y claro, el presidente se identifica con esos sectores, los realza, los ensalza, y aquí tenemos una imagen que es muy ilustrativa sobre ello. Ustedes están viendo en este momento la carátula, la portada de una publicación oficial del gobierno de Benavides de 1938, que se llamaba Acción Social del Estado en el Perú. Una publicación, un folleto si se quiere, que pasaba revista a las principales obras y sobre todo a los principales beneficios que se le había dado a la clase trabajadora hasta ese momento. Y vean ustedes la imagen que se coloca. Es una persona y por su vestimenta claramente es un obrero, ¿no? Tiene una vestimenta típica de los obreros, ¿ok? ¿No? Y está sosteniendo el escudo nacional, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? Representa muy bien, de manera gráfica, lo que en muchos discursos Benavides siempre va a decir, ¿no? Los obreros, la clase trabajadora, son los grandes gestores y son los grandes responsables del progreso que el país está teniendo. Son la base del progreso de la nación.
¿ya? Entonces, eso va a ser clave en la época de Benavides, clave, ¿no? Entonces, el presidente lo que hace es, ¿no?, realzar esto, ¿no? Ponerlos en un lugar, en un lugar muy importante y manifestar que su gobierno estaba decidido a servir, a atender las demandas de estos sectores, ¿ya? Entonces, el gran aliado, ¿no?, del gobierno era, ¿no?, supuestamente, la clase trabajadora, el obrero, el empleado, también el empresario, ¿no? ¿No? Es decir, es la idea de un Estado que debe lograr una armonía en los diferentes sectores productivos del país, entre trabajadores, empresarios, empleados, en fin. Y del otro lado, ¿quién está? ¿No? ¿No? Lo que mencionó hace un momento. Del otro lado estaban los enemigos, los, entre comillas, supuestos enemigos del país. ¿Y quiénes eran estos enemigos? Eran los partidos radicales. El APRA y la Unión Revolucionaria. Entonces, el gobierno de Benavides lo que hace es poner al APRA y a la Unión Revolucionaria como los dos movimientos que habían generado una gran violencia a inicios de los años 30 y que esa violencia no podía volver a producirse. Y por eso los indica como los grandes enemigos del progreso, de la paz, del orden y de la estabilidad que debía mantenerse, ¿ya? Entonces plantea esa división muy clara, ¿ok? Y que evidentemente, era funcional a sus intereses políticos, ¿ok? Entonces, el discurso va a centrarse en eso. Y obviamente el mismo Benavides se va a presentar como una persona al margen de todo este tema político, ¿no? O sea, yo no soy político, yo no pertenezco a ningún partido, yo solo soy un soldado al servicio de la nación, nada más. Entonces, esa es una característica fundamental de ese discurso. Y a ello se va a sumar también el tema de la defensa de la peruanidad, ¿no? ¿Qué era la peruanidad para Benavides? Era sobre todo el defender las instituciones del país, el sistema de gobierno que se tenía, que, según su argumentación, obedecía a nuestra realidad social, económica, y sobre todo, qué era lo que se debía evitarse: la imposición, la llegada de ideologías foráneas extranjeras. Evidentemente se hace referencia al APRA y a su doctrina, que era considerada en esa época una doctrina internacional. ¿Por qué? Porque tenía influencia del comunismo, ¿no? Entonces decía, esas doctrinas internacionales no pueden llegar al país, no pueden insertarse, porque lo que van a hacer es trastocarlo todo e intentar introducir formas ajenas de organización en nuestro país. Y eso no puede ocurrir y hay que defender las instituciones nacionales. A eso lo llamará entonces la defensa de la peruanidad. ¿Ok? Quiero ilustrar esta idea con el fragmento de un discurso de Benavides de 1939, ya al final de su gobierno, que, como verán, es bastante claro y es, yo creo que aquí va a quedar de una manera bastante detallada esta idea de división que, como le decía, es central, esencial en el populismo. A un lado estamos quienes defendemos el orden social existente, vale decir, la religión, la propiedad privada, el régimen familiar, el honor y la cultura. Al otro están quienes, en su alocado empeño de trastornarlo todo, pretenden reeditar en nuestro suelo aquellos episodios que ensangrentaron y anarquizaron a nuestros países. La actitud es clara: o con la sociedad o contra la sociedad, o con el Perú o contra el Perú. No hay ni puede haber términos medios en esa disyuntiva trascendental para la nacionalidad. Entonces, vean ustedes, es decir, claramente la división que se establece en este discurso de Benavides, ¿no? Y que, como les decía, es clave, es muy característico de los populismos. Voy a ir concluyendo ya con algunas fotos, imágenes de la época, ¿no? Bueno, esta es una foto
de Benavíez, y que un poco lo incluyo porque muestra una característica central también de su gobierno. El gran aliado político de Benavíez fue el ejército, ¿ok? Benavíez no tenía un partido, un movimiento que lo apoyara, pero su gran soporte estará en el ejército, esencialmente, ¿no? Sus colaboradores más cercanos fueron esencialmente militares, el general Ernesto Montaña, el general Rodríguez, entre otros más, ¿ya? Entonces, será sobre todo eso, ¿no? Un gobierno que va a tener como principal soporte político la, al ejército, esencialmente, ¿no? Básicamente a la institución militar de la que provenía Benavíez, ¿no? Al ser pues un oficial. Entonces, en esta foto de los años 30 vemos ahí rodeado pues de varios militares. A continuación vamos a ver algunas imágenes que provienen de esta publicación oficial que les comenté hace un momento, Acción Social del Estado en el Perú, porque tiene imágenes muy interesantes para entender esta lógica de la emoción social. La emoción social estará vinculada a la política social que el gobierno de Benavíez va a llevar a cabo a lo largo de su régimen, ¿no? Es decir, atender de manera directa y esmerada las demandas, los reclamos, los pedidos de los sectores populares, sobre todo de los obreros, ¿ok? ¿Y en qué sector? Y básicamente, ¿en qué rubros? Salud, educación, vivienda y trabajo. Y alimentación. Esos 5, ¿no? Salud, educación, vivienda, alimentación y trabajo. Ahí habrá una política decidida, ¿no? Y eso llevará a la aparición de una serie de instituciones, organismos y de programas, como los barrios obreros, los restaurantes populares, el seguro social, y la creación inclusive de entidades como el Ministerio de Salud y la Educación que aparecieron en estos años, ¿ok? Voy a empezar entonces a compartir estas imágenes. Aquí vemos una imagen donde aparece Benavíez, ¿ok? De costado, atendiendo, escuchando, ¿no? A trabajadores, ¿no? Y la leyenda dice, por eso el presidente Benavíez con trabajadores de obras públicas, ¿ya? Entonces, es la idea del contacto directo con la población, ¿no? Es decir, cuando uno, hay algunas fotos, ¿no? De épocas anteriores, los presidentes, ¿no? Los gobernantes, aparecían en ceremonias públicas, si se quiere, saludando, ¿no? Al público, a la gente que podía estar congregada, pero no en una actitud de tener un diálogo directo, ¿no? Eso también es muy característico del populismo, ¿no? Es decir, para resolver los problemas no se necesita la mediación institucional, que evidentemente es algo que debilita, ¿no? Por eso que los populismos en muchos casos son regímenes que concentran poder y que debilitan la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se favorece el contacto directo entre el gobernante y el pueblo. Es decir, los partidos, que son en teoría los que deben procesar las demandas de la población, o claro, o desaparecen, o simplemente ven muy reducido su accionar. Entonces se prioriza la relación directa entre gobernante y pueblo. Y yo creo que esta imagen de alguna manera lo grafica, ¿ok? Luego tenemos otra imagen, mucho más, en este caso, ilustrativa, porque ya no solamente es un gobernante escuchando a la población, sino a un gobernante que confraterniza, ¿no? Con el pueblo, ¿ok? En este caso era un trabajador también, y algunos gremios obreros de la época van a realizar ceremonias para reconocer la labor del presidente, lo van a invitar, le van a dar una serie de condecoraciones, y aquí, bueno, aparece una foto que tiene como título El abrazo del gobierno con el pueblo, y que es la imagen que yo utilicé para la portada del libro, ¿ok? ¿No? Los que han observado quizá la propaganda del evento habrán visto que esta es la foto que aparece, la imagen que aparece en la portada, ¿no? ¿No? Bueno, evidentemente ahí estaba en parte de estas imágenes, ¿no? Aquí aparece también Benavíez con un conjunto de trabajadores
Y la leyenda dice en el banquete que ofreció al general Benavides la Confederación de Ferroviarios en Lima. En este caso era un gremio laboral de ferroviarios, los cuales le ofrecieron un banquete al presidente, ¿no? Esta es otra foto que me llamó mucho la atención, ¿ok? Porque además siempre muchos podemos tener la imagen de los militares, y sobre todo los militares quizás más, diríamos, de épocas muy antiguas, como personas pues muy serias, muy, de rostros muy adustos. Por eso es que, por eso es que la imagen, no sé si ustedes han visto que hay una foto muy, muy conocida de Miguel Grau, del Caballero de los Mares, bueno, en ese caso era con, creo que una de sus hijas pequeñas, sonriendo él, muy, muy cariñoso con su hija, y es una foto que siempre llamó la atención, porque las fotos, generalmente las fotos, bueno, muy antiguas, todos aparecen siempre muy serios, muy formales. En el caso de Benavides me llamó mucho la atención por eso esta imagen donde él está cargando una niña en, en un establecimiento que era el gobierno, la colonia infantil de vacaciones de Ancón. Las colonias climáticas como la de Ancón eran lugares donde iban los niños de familias de muy bajos recursos, y claro, estos niños eran allí llevados a que pudiesen recibir la atención que no tenían, obviamente por problemas, obviamente por las necesidades económicas en sus hogares, ¿no? Es decir, alimentación, salud, educación, ¿ok? Entonces las colonias climáticas fueron obras recibieron un impulso importante del propio presidente, el cual las visitaba, ¿no? Y en una de esas visitas, entonces aparece esta imagen, ¿no? Cargando a una niña, ¿no? Sonriendo. Entonces me pareció por eso muy interesante, porque es una imagen que un poco rompe con esa idea, ¿no? O con esa imagen que podemos tener de los militares, ¿no? De nuestro país, sobre todo militares de épocas anteriores. Y este es algo distinto, ¿no? Un hombre sonriendo, ¿ok? Con una niña ahí en este establecimiento. Ya vamos terminando porque ya el tiempo va cortándose, y algunas imágenes de las obras de Benavides, ¿no? De los barrios obreros, por ejemplo, como de La Victoria, ¿no? Hubo, como les decía, un discurso también un discurso que va a ir de la mano con medidas concretas para beneficiar a la clase obrera. Vivienda, barrios obreros. Los obreros vivían en callejones, en lugares muy tuburizados, insalubres. Ahora la idea era ofrecerles una vivienda decorosa, ¿okay? Amplia, diríamos, en una estructura urbanística, donde no solamente había viviendas, sino una serie de establecimientos y de servicios, desde piscinas, campos deportivos, centros comunales, ¿ok? Y hubo 3 barrios obreros que se hicieron en el gobierno de Benavides. Uno en La Victoria, otro en la avenida Bolognesi y otro en el Callao. ¿Ok? Y la otra gran obra emblemática fueron los restaurantes populares, para en este caso el tema de la alimentación. Establecimientos en donde, sobre todo los niños y también, bueno, las personas mayores podían acceder a una alimentación sana, abundante, barata, nutritiva, que el gobierno les ofrecía. Y en este caso, sobre todo, y esto hay un historiador peruano que lo ha estudiado también, establecimientos que además trataban de ofrecerles una alternativa para que los trabajadores, los obreros peruanos, pudiesen dejar de acudir a las restaurantes o fondas, como se le decía, regentadas por los chinos, ¿no? Y que eran vistos como lugares sucios, como lugares donde podían contraer enfermedades, y la idea era de que eso debía, los obreros peruanos debían más bien, se les debía inculcar hábitos de higiene, de salud, hábitos distintos, y estos sí los podían adquirir en los restaurantes populares
construidos por el gobierno, ¿no? Ok, entonces son algunas imágenes que quería compartir, algunas finales del interior de las viviendas de los barrios obreros. Ok, bueno, eso es un poco entonces lo que quería presentar en torno a esta publicación, ¿no? Sobre el gobierno de Óscar Benavides. Muchas gracias por su atención. Gracias, Emilio, por su exposición muy interesante. Y acá tenemos una pregunta, justamente, mire usted. Acá nos Gracias. preguntan lo siguiente, no hay ninguna comparación entre el populismo antiguo al populismo actual. Creo que en eso estará de acuerdo el ponente. ¿Usted qué opina? A ver, una comparación entre el populismo antiguo o el actual. En realidad, obviamente, las épocas, bueno, obviamente son distintas y entonces uno puede establecer algunas diferencias y similitudes, ciertamente, pero obviamente los contextos van cambiando y por eso es que uno no puede hacer una suerte de comparación tal cual de un gobierno, entre comillas, populista de los años 30 del siglo XX a uno del siglo XXI, ¿ok? Hay algunos elementos que pueden, digamos, que pueden permanecer. Es decir, por eso lo señalaba, ¿no? La idea del líder carismático, la idea del contacto directo con la población, la idea de enfatizar esta división en la sociedad, ¿no? Y de identificar que el líder es el que se identifica con esos deseos y aspiraciones y ¿no? Y obviamente poner enfrente a aquellos que supuestamente son los enemigos de eso, ¿no? Esas son características que sí permanecen en los gobiernos populistas en diferentes momentos y épocas, ¿ok? Pero obviamente hay también un contexto político, económico, que va variando con el tiempo, ¿ok? Entonces ahí evidentemente esa comparación, por eso hay que tomarla con pinza siempre, ¿no? No se puede comparar tal cual un gobierno populista de hace 50 o 60 años con uno actual. Las épocas no son las mismas y eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Pero hay trabajos que han tratado de hacer esa suerte de análisis, vamos a llamar así, ¿no es cierto? ¿No? A lo largo del tiempo, ¿no? Identificando ciertos elementos, características comunes, pero evidentemente habiendo diferencias, ¿no? En nuestro país, lo decía por eso hace unos minutos, ha habido siempre la tendencia a llamar populista a casi todos nuestros gobernantes, ¿no? Creo que todos somos conscientes de eso, ¿no? Pero evidentemente hay diferencias, ¿no? No fue lo mismo el populismo de Benavides, que el de Odía inclusive, ¿no? Con el de Velasco o el de Fujimori. No es igual, evidentemente. Hay diferencias y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Perfecto, Emilio. Una consulta. Fíjese usted, en la historiografía de Colombia, por lo menos, hay bastante escrito respecto al conflicto que tuvo con Perú, ¿no? Tienen héroes, digamos, tienen un lenguaje comunicativo respecto al conflicto que hubo con Perú. En cambio, acá en nuestro país digamos, no se cuenta mucho. Para ellos son grandes héroes de los años 30, para nosotros realmente, si no nos enteramos, digamos, es porque realmente no hay mucho escrito, ¿no? Y lo otro interesante es que tenemos, por ejemplo, una mayor, definitivamente, antipatía hacia Chile por todo lo que hemos tenido, pero no hacia Colombia. Si este tema de la guerra hubiera ido más allá, hubiéramos tenido una situación actual a la que tenemos en cuanto a la percepción sobre Chile. No sé, ¿qué opina usted? Sí, efectivamente, el conflicto con Colombia de los 30 no ha sido muy estudiado desde el lado peruano. Hay algunas cosas, pero no mucho, ¿no? Evidentemente, claro, creo que en general, diríamos, general en el país, siempre ha habido una mayor tendencia a ver el caso de Chile, ¿no? O un poquito a tomar más en cuenta los problemas, bueno, fronterizos y los conflictos que hemos tenido con Chile. Es cierto, ¿no? No, ahora, ¿por qué? Evidentemente, en el caso de Colombia es cierto de que ellos en el año 33, en ese, diríamos, conflicto, vamos a llamarlo así, que se dio, ellos, diríamos, salieron, entre comillas, ganando, porque finalmente pudieron, pues, lograr mantener, ¿no? Su presencia bueno, en lo que era Leticia, ¿ok? Ante la presencia de peruanos, ¿no? Entonces,
Finalmente, el conflicto no llegó a desatarse como una guerra en realidad, si se quiere, ¿no? Justamente lo que va a hacer Benavides, ¿no? Cuando apenas llega a la presidencia, será tratar de llevarlo todo por la vía diplomática y evitar una guerra, un conflicto para el cual el país no estaba preparado, ¿no? Estamos hablando de una época que era muy complicada porque la crisis económica era tremenda, ¿no? Entonces, finalmente la guerra no se desata, ¿ok? Ahora, en ese momento, evidentemente, los temas internos tenían más peso, ¿no? Lo que había, o sea, se había asesinado al presidente apenas unas semanas atrás, entonces Claro. eso era prioritario, ¿no? Y claro, no es un conflicto que nuestro país ha generado demasiadas investigaciones, si se quiere. Bueno, a diferencia de lo que pasará después con la guerra con el Ecuador el año 41, ¿no? Que claro, en ese caso fue una guerra victoriosa, bueno, en fin, en realidad nadie gana en una guerra, pero en todo caso fue un conflicto que en el tema militar, bueno, el país sí pudo lograr sus objetivos, ¿no? Creo que va un poco por esa línea, ¿no? Y lo de Chile, bueno, claro, es un tema ya más histórico, ¿no? Claro, en realidad nosotros hemos tenido pues diríamos, mayores enfrentamientos, ¿no? Es rivalidades con Chile que venían desde el siglo XIX, ¿no? Si se quiere. Claro, excelente. Muchas gracias por su disertación, Emilio. La verdad que ha sido muy ilustrativa, bastante interesante, nos ha hecho repensar muchas veces nuestra historia sobre aspectos muchas veces que no los conocemos en profundidad, ¿no? Gracias por su participación. Ok, muchas gracias a todos por su presencia, por las preguntas. Y bueno, aquellos que estén interesados en el libro están ya en varias librerías aquí aquí en Lima, ¿no? Bueno, ahí se está distribuyendo. Así que si a alguno le interesa, lo podrá adquirir ahí. Muy gentil, Emilio. Gracias. Gracias a Bien. ustedes.